Una madre narra años de distancia y desprecio con su hija, que solo reaparece cuando cree que habrá herencia fácil. En lugar de pelear, la madre actualiza el testamento con cláusulas de conducta, finanzas ordenadas, trato respetuoso y servicio comunitario sostenido. La invita a atender juntas un comedor del barrio, donde la hija llega con desgana, choca con la realidad y poco a poco aprende a mirar a los demás y a sí misma con humildad. Entre turnos de cocina, listas de compras y conversaciones incómodas, se abren viejas heridas, la boda, los reproches, y se reconstruye la confianza. La hija transforma su actitud, vuelve a estudiar, se responsabiliza de deudas y repara vínculos familiares. La madre mantiene los límites por escrito y al cumplirse las condiciones, otorga el legado sin culpas ni favoritismos. Cierra con paz práctica, amor con límites, dinero con propósito y una relación madre-hija reescrita desde el respeto. Mi hija me preguntó por mi testamento antes de preguntarme si había desayunado. Esa fue la primera frase que me atravesó el pecho aquel martes de lluvia fina, cuando el vidrio de la ventana sudaba y el reloj de pared marcaba un tic-tac educado, como pidiendo permiso para herirme. Tenía el teléfono pegado a la oreja y las manos frías. Del otro lado, la voz de Camila, mi única hija. Mi silencio durante años sonaba impecable, sin grietas, como esas cajas de regalo que se cierran con una cinta perfecta. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo primero, con esa suavidad de cita médica. «Necesito saber si ya dejaste todo arreglado. Lo del testamento». No dijo, «¿Desayunaste?». No dijo, «Te extraño». Dijo testamento, como quien dice lista de compras. En la cocina, mi té de canela se había quedado tibio. Arrugué la servilleta entre los dedos. Afuera, el cielo parecía untado con ceniza, y el olor a pan de la panadería de la esquina flotaba en el pasillo del edificio, más vivo que mi propia respiración. Cerré los ojos un segundo, el tiempo justo para recordar la última vez que nos habíamos visto. Su boda, las invitaciones envueltas en oro, la pelea por un apellido, por un padrino, por una madre que quería bendecir a su hija con palabras torpes. El día que me dijeron que mi presencia complicaba la dinámica, el día en que aprendí que el amor también sabía cerrarse de golpe, como una puerta con resorte. «Estoy bien», Camila respondí, tanteando un equilibrio que se me escapaba. «¿Cómo estás tú?». «Bien, trabajando mucho. Mira, no tengo mucho tiempo. Solo quería confirmar que todo esté claro. Tú sabes, por si pasa algo». Por si pasa algo. Tenía 59 años, y un corazón que había sobrevivido a un duelo y a 2 mudanzas. No era una reliquia, pero tampoco una garantía. Sentí, sin querer, que me estaba midiendo en metros de herencia y no en centímetros de abrazo. «¿Qué es claro para ti?», pregunté. No para pelear, sino para tocarle, aunque fuera con palabras, el borde de su intención. Silencio. En ese espacio breve se escuchó la calle, los frenos de un bus, el estornudo del vecino de al lado, mi propio tic-tac, obstinado en existir. «Mamá, eres práctica. Solo quiero que las cosas no se compliquen. He oído historias horribles de familias peleadas por la plata. Ya vivimos una historia horrible por algo más barato», dije, antes de morderme la lengua. Al colgar, me quedé mirando mi taza. El vapor ya se había rendido. Pasé la yema del dedo por el aro húmedo que había dejado la porcelana sobre el mantel y respiré hondo. La memoria tiene olor, y ese día olía a clavo de olor y papel viejo, a sobremanila, a tinta de notaría. No era la primera vez que alguien en esta familia nombraba el dinero como si fuera un salvavidas, tal vez porque durante un tiempo lo fue.
Mi vida, antes de esa llamada, era un rompecabezas ordinario que yo armaba con gusto. Trabajo medio tiempo en la biblioteca del barrio, libros que suenan como hojas de árbol al pasar, tardes de sopa en el comedor comunitario de la parroquia, sábados de mercado con los tomates aún tibios del sol. En la biblioteca, las niñas del curso de lectura me dicen «seño» y me traen cuentos con olor a goma. En el comedor, las manos de las señoras que pelan zanahorias están llenas de pequeñas cicatrices, como mapas de los días. Vivo sola en un departamento luminoso, donde la luz entra a la hora justa para que mi plantita de albahaca se crea selva. Tengo 2 amigas de hierro, Nora y Belén, que me llaman a veces solo para preguntarme qué música estoy escuchando. Mi soledad no es abandono, es una casa ordenada. Con Camila, en cambio, todo estaba en cajas. Cuando decidió casarse, yo cometí el pecado de querer estar, de querer opinar sobre un detalle que para mí era símbolo, y para ella era carga. Elegí un vestido azul oscuro, demasiado serio, mamá. Sugerí una bendición sencilla en la ceremonia. No queremos cosas tradicionales. Pregunté si podía invitar a su tía. No, mamá, es mi evento. Yo no supe hablar su idioma, y ella no quiso traducirme el suyo. Al final, me pidieron que me tomara un tiempo, que no hiciera drama. No fui, y luego, por orgullo de ambas, los meses se hicieron años. Yo guardé su foto en la repisa más alta, esa que hay que alcanzar con banquito, como si el perdón fuera cosa de altura. La llamada de esa mañana trajo una novedad vieja. Camila volvía a mi puerta, pero no traía pan. Hice algo que aprendí tarde, no reaccionar. Serví otro té, abrí la ventana, dejé que la ciudad me hablara un poco, y luego saqué del cajón el cuaderno donde apunto cosas por decidir, con una lapicera verde. Escribí, testamento, revisar. Debajo anoté, límites. Después, sin prisa, me até el cabello con una liga, me puse un suéter gris y salí. La notaría quedaba a 4 cuadras. Caminé despacio, esquivando charcos delgados como espejos rotos. El aire olía a pan y a humedad. En la esquina, la niña que vende flores se reía con un diente menos. Llegué y me recibió el mismo señor de siempre, don Elías, que archiva documentos, como si fueran árboles genealógicos bajo tierra. Doña Alma dijo, y su voz arrugó con cariño mi nombre. ¿Cómo le va? Con sed de verdad le respondí, y él sonrió como quien entiende. Le pedí una cita con la abogada de la oficina, una mujer joven de ojos atentos llamada Abril. Le conté, sin adjetivos, lo esencial. Años de distancia con mi hija. La llamada de esa mañana, mi deseo de dejar ordenado el mapa. Ella escuchó con un respeto que me abrigó. Quiere actualizar su voluntad, dijo, confirmando que hablar el idioma legal no le impedía hablar el humano. Quiero actualizar mi amor, le dije, pero con límites. En su escritorio había una planta que parecía un puñado de truenos verdes. Abril abrió una carpeta, hizo un par de preguntas, prendió una grabadora y me dejó decir. Dije que mi patrimonio no era grande, pero era historia. El departamento, un pequeño ahorro, unas joyas que eran de mi madre, un anillo que suena cuando choca contra la taza, la biblioteca de mi padre con dedicatorias que son abrazos escritos. Dije que no quería premiar la ausencia ni castigar el arrepentimiento. Dije que la dignidad también se escribe. Podemos incluir cláusulas de conducta, explicó Abril, no para manipular, sino para proteger su voluntad. Transparencia financiera, trato respetuoso, ausencia de violencia verbal, incluso un compromiso social. Si eso forma parte de su sentido de justicia, dije.
Quiero que mi legado tenga trabajo adentro. Abril tomó nota. Mientras hablábamos, recordé el comedor comunitario. Las ollas grandes como lunas, el silbido del vapor, la fila de gente con manos de invierno. Recordé, sobre todo, a una mujer que llega siempre con sus 2 niños, y cómo esos niños se ríen solo cuando se les cae una gota de sopa en el mentón. Pensé que el amor se aprende en esos lugares, donde nadie te debe nada, y sin embargo te dan las gracias. Quisiera incluir algo, agregué. No como penitencia, sino como espejo, que vea el mundo más ancho que su propio dolor, y el mío. Abril me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Podemos redactarlo como una condición ética, no económica. Usted no está vendiendo su cariño, está proponiendo una ruta de reconexión. Y esa ruta es verificable. Asistencia regular, conducta, aprendizaje. Y si no se cumple, su distribución patrimonial sigue otro camino que también quedará claro. La notaría olía a papel nuevo. Por un momento, sentí un hilo de terror atravesarme. ¿Y si Camila se ofendía de nuevo? ¿Y si convertía mi voluntad en una bala más para dispararme? Pero también escuché, por debajo del miedo, una voz antigua, la de mi madre, que decía: la bondad sin límites se vuelve agua sin vaso. Necesitaba un vaso. Volví a casa con un borrador impreso y una calma rara, como cuando una tormenta deja las hojas lavadas. Guardé el documento en la carpeta azul donde duermen mis importantes, y llamé a Nora. ¿Hiciste algo de lo que te voy a aplaudir o de lo que te voy a retar? Dijo, riéndose. De lo que quizás haga ambas cosas, contesté. Le conté del llamado, del té frío, de la notaría, de las cláusulas. Nora suspiró de ese modo que significa: te entiendo porque también estuve allí. Aunque fuera en otra historia. Si vas a abrir la puerta, ponle cerrojo, dijo. Eso hiciste. Bien. Esa noche casi no dormí. Abrí la ventana y dejé que el viento moviera un poco las cortinas, como si alguien me hiciera mimos en el aire. Pensé en Camila de niña, con su pelo recogido en 2 chongos, diciendo: mamá, mírame. Y yo mirándola armar castillos con libros apilados. Pensé en Camila adulta, sosteniendo su orgullo como un escudo brillante, tan pesado que le deformó la espalda. Y pensé en mí, en la posibilidad nueva de querer sin regalarme. A la mañana siguiente, llamé a la coordinadora del comedor. Rosa, ¿necesitan manos extra esta semana? Pregunté. Siempre, dijo, y pude ver su sonrisa sin verla. ¿Vienes hoy? Sí. Y quizá traiga a alguien conmigo. Colgué y le escribí a Camila un mensaje breve, como el que se le escribe a una desconocida que tal vez vuelva a ser familia. Hola, hija. Me alegra que te hayas preocupado por mis asuntos. Estoy revisando todo con una abogada. ¿Podemos vernos el sábado a las 10 en el comedor de la parroquia? Me gustaría que me acompañaras a servir. Después, si quieres, hablamos de papeles. Te quiero, mamá. El mensaje salió con ese enviado azul que a veces parece un océano entre 2 islas. Me quedé mirando la pantalla, esperando el doble tic, como quien aguarda un latido en un monitor. Llegó, finalmente, una respuesta. ¿Un comedor? Mamá, no creo que ese sea el lugar para hablar de un testamento. Pero, iré. Quiero claridad. Sábado 10. No escribió: yo también te quiero. No hacía falta. El iré era un puente. Y yo, que había pasado años nadando sin orilla, vi por primera vez una tabla de madera flotando cerca. El sábado llegó con sol franco y olor a jabón recién enjuagado. Me puse una camisa blanca y un delantal azul. En el espejo, mi cara tenía 2 arrugas nuevas que parecían paréntesis. Dentro de ellos estaba mi esperanza. Salí temprano,
Caminé lento, saludé al panadero, recogí unas manzanas del mercado para la mesa de postres. Cuando llegué al comedor, las ollas ya cantaban, y la fila de voluntarias sonreía con esa complicidad que solo se logra entre cucharas. A las 10 en punto, entró Camila. Traía el cabello recogido en una coleta alta, unos lentes de sol que se quitó apenas cruzó la puerta, y un vestido sencillo, gris claro, como si quisiera no estorbar. Miró alrededor, frunció un poco la nariz al primer golpe de olor a cebolla, y luego me miró a mí, con una mezcla de distancia y curiosidad. Por un segundo, vi a la niña de chongos debajo de esa mujer, asomarse como quien pide permiso. «Hola, mamá. Hola, hija». Nos acercamos y nos dimos un abrazo correcto, de esos que todavía no recuerdan el camino. Le pasé un delantal. Ella lo tomó como quien acepta una invitación sin comprender el menú. «Primero servimos», le dije. «Después hablamos de papeles». Asintió. Sus manos, acostumbradas al teclado y al vaso liviano, aprendieron en unos minutos a sostener platos hondos. Yo le mostré cómo llenar sin derramar, cómo mirar a los ojos a quien recibe, cómo decir buen provecho con la boca y con la frente. Los niños la miraban como se mira a una maestra nueva. Los viejitos le sonreían como si recordaran a su propia hija. A mitad del turno, una gota de sopa le saltó al vestido. Ella soltó una risa chiquita. «Esto no estaba en mis cuentas», murmuró, y la escuché más cerca que en la llamada del martes. Cuando terminamos nos sentamos en una mesa del fondo. El comedor olía a comino y a pan tostado. Afuera, el sol hacía sombras limpias. Puse sobre la mesa la carpeta azul. Camila la miró como se mira una puerta cerrada. Mamá dijo, con ese tono práctico que la salvó de muchas cosas y la rompió en otras: «Vine porque quiero claridad. No quiero pelear. Solo quiero saber». También yo respondí, y por eso escribí esto. Deslicé hacia ella el borrador del testamento con las cláusulas. Lo tomó, lo abrió, comenzó a leer. Sus ojos se movían despacio, como si no quisieran perder ni una coma. «¿Qué es esto de cláusulas de conducta?», preguntó, y su voz no era aún de protesta, sino de sorpresa. «Es una forma de decirte que te quiero, pero no a cualquier precio», contesté, sin temblar, «y que mi legado no es dinero. Es una forma de vivir». Camila cerró el documento, lo acarició con la palma de la mano, como quien siente la textura de una tela que no esperaba, y me miró. «No sé si me estás poniendo a prueba, o abriéndome una ventana. Quizá las dos cosas», dije. «Pero no te estoy vendiendo el amor, Camila. Lo que me sobra de vida no se compra, se cuida. Y esto», toqué la carpeta, «es la manera más honesta que encontré de cuidarlo». Respiró hondo. El comedor, alrededor, siguió su música de platos y voces. Un hilo finito empezaba a tensarse hacia el lado correcto. «Está bien», dijo al fin, «hablemos». Y hablamos. Pero esa es otra puerta. Abrí la carpeta y deslicé el documento hacia el centro de la mesa. Camila lo sostuvo con la yema de los dedos, como quien se quema con un papel que no está caliente. «Lee en voz alta», le pedí, «para que las palabras suenen y no solo se vean». Respiró hondo y obedeció. Su voz, clara y práctica, fue pronunciando cada punto como si quitara nudos de un hilo. «Cláusula de trato digno, acercamientos sin insultos ni humillaciones, abstenerse de descalificaciones públicas o privadas. Si hay conflicto, se pausará la conversación y se retomará con mediación». Levantó la vista. «¿Mediación? ¿No confías en que podamos hablar nosotras?» «Confío en que somos humanas», dije, «y las humanas, cuando nos duele, gritamos sin darnos cuenta. La mediación no es una policía, es un semáforo». Siguió leyendo. «Cláusula de transparencia. Antes de cualquier decisión patrimonial,
Reunión con notaría para revisar documentos juntas. Nada por WhatsApp. Esbozó una media sonrisa. Eso sí que te conozco. Odias los malentendidos escritos. Los mensajes tienen hambre de interpretaciones, respondí. Prefiero ver los ojos. Pasó la página. La luz del mediodía caía oblicua sobre el papel, como si subrayara sin tinta. Cláusula social. Participar durante 6 meses, una vez por semana, en labores comunitarias elegidas por la testadora. Al finalizar, una conversación sobre lo aprendido. Se detuvo. ¿Por qué? Porque quiero que mi legado camine contigo, no que se te quede quieto en una cuenta. Quiero que nos veas a mí, a la gente fuera de las trincheras que cavamos el día de tu boda. Camila tragó saliva. Sus manos, que al principio parecían listas para cerrar la carpeta, se quedaron quietas, abiertas, sosteniéndola. ¿Y si no lo hago? Preguntó. No desafiante, sino niña. Entonces hay un plan B, dije, señalando el último anexo. La parte que te correspondería pasa a un fondo a nombre del comedor y de 2 becas para chicas de tu antiguo colegio que no puedan pagar la universidad. Tu nombre quedaría en el acta. No te estoy castigando, Camila. Estoy asegurando que el amor no se oxide. Se apoyó en el respaldo de la silla y miró alrededor. Una señora de pelo blanco acomodaba pan en canastas. 2 adolescentes reían en cuchicheos. Una olla, todavía caliente, largaba 2 hilos de vapor tercos. Yo vine, dijo, bajito por miedo. No quería volver a pelear, pero también, torció la boca, buscando una palabra. También estoy cansada. ¿De qué? De sostener todo con la mandíbula. Se tocó la cara, como si comprobara que la tenía ahí. El trabajo no es tan estable como te hago creer. Subieron el alquiler. Y sí, pensé en claridad, porque me miró con sinceridad recién lavada, porque me asusta perderte sin decirte nada útil. Lo de la boda. Cerró los ojos un segundo. Fue soberbia mía. Yo sentía que me estabas empujando a una versión de hija que no soy, y respondí empujando más fuerte. Me dolió que no vinieras, pero también te dije que no vinieras. Nos salvamos lastimándonos. El comedor, de pronto, nos quedó grande de silencio. Puse mi mano sobre la mesa, no encima de la suya, sino al lado, para que eligiera. Yo quería bendecirte, dije, con la voz muy baja, y lo hice torpe. Tú querías que te mirara sin corregirte. Yo quería que me miraras sin castigarme. Ninguna supo el idioma. Tal vez esta vez podamos aprenderlo juntas. Con reglas. Con pausas. Camila volvió a la carpeta. ¿Qué es la cláusula espejo?, preguntó, señalando el título escrito en negritas. Lo que yo te doy, tú me lo devuelves en otra forma, expliqué. Si te pido respeto en el trato, me comprometo a no usar el dinero para controlarte. Si te pido presencia, yo también me presento, y no desaparezco cuando tus decisiones no me gusten. Si te pido que vengas al comedor, yo también iré a donde a ti te importe. No es una lista de tareas, es un pacto. Asintió, como quien acepta un vaso de agua después de mucho orgullo. ¿Y si fallo? Somos humanas, repetí, por eso hay mediación, y tiempos, y caminos alternos que no son castigos, son coherencia. Se quedó un rato en silencio. Luego dejó la carpeta y empujó la silla apenas hacia atrás. Necesito contarte algo, dijo, mirando su propia sombra en el suelo. No vine solo por dinero. Mi matrimonio, se mordió el labio, está en terapia intensiva. No por infidelidad, no por golpes, por distancia, por teléfonos que hablan más que nosotros. Yo me olvidé de preguntarte cómo estabas. Me acostumbré a no llamarte para no pelear. Pensé que la ausencia era paz, y ahora, alzando los hombros, ahora entiendo que la ausencia es ruido bajito y constante. No me abalancé a abrazarla.
Tenía ganas de hacerlo. Pero el abrazo, como los documentos, se firma cuando ambas partes están listas. Gracias por decirme, respondí. No te prometo arreglarte la vida, te prometo no empeorarla. Se rió, chiquito, con los ojos húmedos. El timbre del comedor anunció la segunda ronda. Nos quedamos sentadas, ahora ya parte del murmullo y no espectadoras. Sacó el celular. ¿Puedo sacar fotos del documento para leerlo con calma? Te doy una copia, saqué de la carpeta un duplicado. Y te propongo algo concreto, saqué mi cuaderno verde y tracé una línea. Plan de 6 semanas. Una vez por semana aquí. Juntas. Una vez por semana, café tú y yo, sin agenda de pleitos. Y una cita en la notaría dentro de un mes para firmar la versión final, con o sin cláusulas, según lo que diga nuestro camino. ¿Y si en 6 semanas? No puedo, preguntó, mirando un punto invisible detrás de mí. Entonces firmo el plan B, con tu nombre en la dedicatoria del fondo. Y seguimos, si quieres, viéndonos igual, pero sin poner en el dinero una batalla que no le corresponde. Le sostuve los ojos. Yo no quiero comprarte, quiero no perderme. Camila apretó los labios y luego asintió, más convencida que hace media hora. 6 semanas, repitió. Lo puedo hacer. Guardó la copia en su bolso, como quien guarda un mapa. Pagó 2 cafés en la máquina de monedas del pasillo. Esta invito yo. Y nos quedamos un rato más, mirando gente, hablando de cosas fáciles. Si la sopa llevaba laurel, si el niño de la gorrita vendría mañana, si la señora de manos de pan había cambiado de delantal. No tocamos el tema de su boda, ni de mis años sola, ni de quién tuvo la culpa de qué. Dejamos a los fantasmas apoyados en el perchero de la entrada. Al salir, el sol se había movido un poco en el cielo. Camila se acomodó el bolso en el hombro. Gracias por no gritar, me dijo, de pronto, como quien confiesa un alivio. Gracias por venir, contesté. Y por ponerte el delantal. Me dio un abrazo más largo que el de la mañana. No era todavía el abrazo de mi niña, pero ya no era el abrazo prestado de 2 desconocidas. Tenía su olor a champú cítrico y algo nuevo, una especie de permiso. Nos vemos el miércoles, confirmó. Miércoles, repetí. La vi alejarse por la vereda, con su paso que siempre fue un poco rápido. Luego me senté en una banca de la plaza y abrí mi cuaderno. Escribí. Semana 1. Vino. Leyó. No huyó. Rió. Dibujé un cuadrito y lo marqué con una X. Al lado. Otra línea. Recordar. No convertir la esperanza en exigencia. Los días siguientes fueron diligentes. El lunes pasé por la notaría para revisar con Abril los ajustes. Ella leyó mis notas como una maestra paciente. Está bien que la cláusula social tenga alternativas, me dijo. Puede ser el comedor, o la biblioteca, o un taller de alfabetización digital. Lo importante es el compromiso verificable y el espacio compartido. Firmé un nuevo borrador. Al salir, compré 2 panes dulces con canela para la tarde. Volví a casa con una tranquilidad que se parece a la fe. No certeza, pero sí un lugar donde dejar el abrigo. El miércoles, Camila llegó 5 minutos antes. Me ayudó a cortar zanahorias. Habló de su trabajo sin jactancia, como quien por fin ve que su currículum no es piel. Preguntó por Nora y por Belén. Le conté de sus risas y de su manera de rescatarme cuando mis pensamientos se vuelven licuadora. Reímos de cosas chiquitas. Por la tarde, nos tomamos un café en un lugar con cortinas verdes y mesitas de mármol. Camila puso el celular boca abajo, sin que yo se lo pidiera. Leí la cláusula espejo, otra vez dijo. Me asusta. Pero también me da alivio.
Es como cuando el profe te pasa la rúbrica antes del examen. Sabes qué se espera de ti y qué puedes esperar del otro. Las familias suelen rendir exámenes sin rúbricas, le dije. Así salen como salen. Mamá me miró. Si al final firmas que no te dejo nada, ¿te puedo seguir viendo? Sí, hija, respondí. Porque lo que nos demos a partir de ahora no cabe en un testamento. Sonrió, y la sonrisa le arrugó apenas la piel alrededor de los ojos, igual que cuando tenía 5 años y se escapaba una galleta del frasco. Así pasaron 2 semanas, luego 3. No todo fue limpio. Un sábado se enojó porque le corregí el modo de servir el arroz. No me trates como si tuviera 15. Y yo respiré hondo. Conté hasta 10 y pedí una pausa. Nos metimos al patio, dejamos que la brisa nos enfriara y volvimos adentro con la misma paciencia con la que se regresa una cuchara a su cajón. Otra tarde. Yo quise preguntarle por su marido, y ella me detuvo con la palma en alto. Aún no dijo. Te lo cuento cuando tenga palabras. Acepté. Aceptar no es resignarse, es respetar el calendario de otro corazón. En la 4ª semana, Rosa, la coordinadora del comedor, nos abrazó a ambas sin explicaciones. Se nota, dijo. No pregunté qué se notaba. A veces la paz tiene mala prensa, pero cuando llega todo se alisa un poquito. La fila, el gesto, la voz. Al cumplir el mes, entramos a la notaría juntas. Abrimos el documento final sobre la mesa de Abril. Camila apoyó las manos, una a cada lado del papel, como quien bendice. Estoy lista, dijo. Yo también. La notaría olía a cera y a tinta. Los sellos, alineados como pequeños soldados rojos sobre el aparador, parecían esperar una orden. Abril nos hizo pasar a su despacho. La mesa era de madera oscura, con vetas que recordaban ríos viejos. Puso el documento frente a nosotras y deslizó un bolígrafo negro. He integrado sus acuerdos en cláusulas válidas, dijo Abril. Nada de condicionamientos imposibles, ni castigos encubiertos. Lo que firman hoy es un testamento con disposiciones modales. Pide conductas, pero no las convierte en juicio moral. También firmarán una carta de intenciones, para que la voluntad humana respalde la letra legal. ¿Listas? Camila asintió antes que yo. La luz de la ventana le cortaba la mejilla en 2 tonos, mitad sol, mitad sombra. Se mojó los labios. Leí todo otra vez, me dijo, bajito. Quiero firmar. Abril comenzó a leer en voz alta, con esa cadencia que tienen los notarios cuando las palabras pesan. Cada artículo tenía una música precisa. Cláusula de trato digno, leyó. Cláusula de transparencia. Cláusula social. Cláusula espejo. Mis dedos, sobre la madera, marcaron un compás pequeño, casi una oración. Cuando llegó a la parte del fondo alternativo, el plan B, sentí un nudo que no era tristeza, era prevención. El deseo de que, pase lo que pase, la paz no dependa de que todo salga perfecto. Si están de acuerdo, concluyó Abril, firmamos. Camila respiró, tomó el bolígrafo y estampó su nombre con letra firme. Yo firmé después, reconociendo en mi trazo una mezcla de madre y mujer, la que protege, la que se protege. Abril selló, y el golpe del sello dejó un eco serio, como de campana doméstica. Les entrego un juego de copias, dijo. La versión original queda protocolizada. Y recuerden, el derecho no lo arregla todo, solo les da una mesa más estable donde conversar. Salimos a la calle con el papel en una carpeta color vino. El sol se había puesto tibio. Un perro dormía estirado en la vereda, dueño del mediodía. Camila abrió el broche de la carpeta, tocó el filo del documento y lo cerró de nuevo, como quien guarda una carta en el pecho. Gracias, me dijo.
tanteando la palabra por hacer esto conmigo y no sobre mí. Gracias por no escapar, respondí. Nos despedimos ahí. Yo tomé un bus y ocupé un asiento junto a la ventana. En el vidrio se reflejaba mi cara, y detrás, la ciudad en movimiento. Sacudí un pensamiento como se sacude una miga del delantal. Que la firma no nos vuelva arrogantes, que nos vuelva responsables. La consecuencia pública no vino como trueno, vino como rumor. 3 días después, mi hermana Lidia llamó a la hora de la siesta. No suele llamar, prefiere mandar audios acelerados. Me contaron, dijo sin saludo, que cambiaste el testamento, que estás poniendo condiciones. ¿Desde cuándo el amor pide formularios? Me guardé la respuesta fácil, la que hiere, y le ofrecí una silla verbal. Desde que aprendí que la esperanza también necesita calendario, Lidia. No es un examen, es un mapa. ¿Y Camila qué dice? Que está en el mapa conmigo, contesté. Estamos viniendo al comedor. Estamos hablando, sin gritos, sin fotos para probar nada. Del otro lado, un silencio con papeles. La familia va a opinar, advirtió. Ya sabes cómo son los almuerzos. Que opinen, dije. Las sillas están ahí para todos, pero la mesa de decisiones es mía. Colgó con un suspiro que conozco, el suspiro del, bueno, allá tú. No sentí culpa, sentí un peso acomodándose donde debía, en mi propia espalda, no en la ajena. El domingo, el rumor se sentó con nosotros. Almuerzo familiar en casa de Nora y Belén, mi red, cuando el hilo se corta. Había ensalada tibia de lentejas, pollo al limón, y un postre que era pura ternura, duraznos con crema y galletas rotas. Éramos 8 alrededor de la mesa, nosotras 3, Lidia y su marido Ernesto, un primo que siempre llega con chistes, y 2 vecinas invitadas de esos domingos que se alargan sin plan. Los ojos fueron, y vinieron del plato a mi cara, de mi cara a Camila, como si buscaran subtítulos. ¿Es verdad lo del testamento?, disparó Ernesto, rompiendo el pan con demasiada fuerza. Es verdad, dije, con voz de mantel planchado. Lo firmé con Camila, en la notaría, con asesoría. Está todo en regla. ¿Y por qué tanta vuelta?, terció Lidia, clavando la mirada en la ensaladera. Antes los padres dejaban, y los hijos recibían, y punto. Camila no me miró para pedir permiso, tomó aire y habló, sin subirse a ninguna piedra. Porque no somos antes, dijo. Porque yo me fui de casa creyendo que la ausencia era paciencia. Porque la herencia en dinero sin herencia en respeto es pólvora. Y porque yo venía por claridad, hizo comillas con los dedos, y me encontré con un espejo. Si no cumplo, el dinero va a un fondo con nuestro apellido en una placa. No es castigo, es coherencia. El primo soltó un silbido admirado. Ernesto apretó los labios, masticando una idea que no le gustaba. Lidia, en cambio, bajó la vista hacia su plato. Noté que se le humedecían los ojos y escondió el gesto detrás de un bocado grande. A mí, dijo Nora, con su sabiduría de olla grande, me gusta que el amor tenga horario, porque cuando todo es improvisación, los menús salen quemados o crudos. Belén sirvió más agua. La jarra hacía una música de cascada chica. La conversación cambió de carril. De los testamentos a los tiempos de maduración de la masa madre. De la masa madre a la vez que el gas subió otra vez. O de ahí a un recuerdo de infancia, donde Camila tenía 6 años, y le daba de comer galletas a un gato flaco. La mesa respiró. Al final, Lidia se acercó a lavar conmigo. El agua tibia soltó el olor amable del detergente de limón. Perdona mi tono, me dijo, en voz baja. No es contra ti. Es el susto de vernos mayores. El susto de pensar en papeles. Y también, me hubiera gustado que me llames antes. Lo pensé, confesé. Pero quería hacer esto primero con mi hija. Cuando toque mi papel con ustedes,
Te llamo antes. Asintió. Y entre plato y plato hablamos de otra cosa. El taller de tejido donde ahora enseña. Las manos de las chicas cuando aprenden a sostener la lana. La paciencia que se aprende con los puntos. Me mostró, orgullosa, una foto de un chal en su celular. Mira el borde, dijo. Y yo vi, más que el borde, sus ganas de estar cerca. Las semanas 4 y 5 nos encontraron fieles al acuerdo. Camila se probó en otros espacios, una tarde en la biblioteca del barrio, leyendo en voz alta a 2 chicos que pelean con las sílabas. Otra, en el taller de alfabetización digital, explicándole a una mujer mayor cómo mandar una foto por correo. Yo la miraba de reojo y reconocía gestos viejos. La ceja que se le alza cuando algo no le gusta, la frente que se le limpia cuando entiende. No es que me guste ayudar, me dijo, caminando de regreso por la vereda con olor a jacarandá. Es que me ordena por dentro. Como cuando haces la cama y la pieza queda distinta. A veces, el orden entra por las manos, respondí. Una tarde de lluvia fina, nos sentamos en mi cocina con té de manzana y canela. Saqué una caja de zapatos donde guardo fotos y cartas. Camila eligió al azar una foto nuestra en la playa. Yo con un sombrero torcido. Ella con el pelo hecho un mar. Sonrió. No me acordaba de ese sombrero, dijo. Yo tampoco, admití. Lo compré por apuro. Me picaba la frente. Reímos, y en esa risa había una cuerda nueva tensada entre nosotras, no la de madre e hija en automático, sino la de 2 mujeres que se cuentan el mundo. Al terminar la 5ª semana, recibí un correo de Abril con el asunto. Recordatorio amable. Decía, falta una semana para su fecha de revisión. Si desean ajustar algo, avísenme. Si todo sigue en pie, solo pasamos a firmar la carta de cierre del proceso. Se lo reenvié a Camila. Me contestó con un miércoles. Contigo. Voy. Y un emoji mínimo. Una mano con el pulgar arriba. Noté que me alegraba ese pulgar como si fuera un ramo. La 6ª semana quiso probarnos. El marido de Camila, del que pocas palabras teníamos, llamó en mitad de nuestro turno en el comedor. Ella se apartó al pasillo y habló en voz baja. Vi, sin querer, cómo se le encogía el hombro derecho cuando decía, no sé, y cómo apretaba los labios cuando escuchaba. Volvió con los ojos brillantes, no de llanto, sino de pena lucida. No puedo irme ahora a firmar nada de la notaría, dijo, entre dientes que no mordían. Me pidió que hablemos esta tarde. Dice que está cansado de sentirse evaluado, hizo las comillas con cierta ironía. Le dije que no era él el evaluado, que era yo, que por primera vez me estaba mirando con reglas. Se enojó. Respiré con ella, no por ella. ¿Quieres que pospongamos?, pregunté. No negó. Con una decisión que me pareció nueva. Quiero cumplir. Y quiero hablar con él después. Pero sin romper mi miércoles. Seguimos sirviendo platos, lavando vasos, haciendo chistes tontos en la cocina, para que el cansancio no se pegara a los codos. A las 4, salimos hacia la notaría. La lluvia, que había empezado como hilo, ahora era cortina. Compartimos un paraguas, y llegamos con el borde del saco húmedo. Abril nos esperaba con el mismo orden de siempre. Solo falta su firma en la carta de cierre, anunció. No cambia el testamento. Solo documenta que, en 6 semanas, cumplieron con lo que se propusieron hacer juntas y que han decidido seguir sosteniendo el vínculo con la misma estructura. Camila firmó. Yo también. Abril sonrió con los ojos. Lo que hicieron aquí, dijo, guardando los papeles, es raro. Casi nadie viene a poner la palabra amor al lado de la palabra cláusula, sin destruir alguna de las dos. Nosotras necesitamos ambas, respondí. Es nuestra manera de evitar las ruinas.
Al salir, la lluvia había bajado a brisa. En la vereda, Camila se detuvo. Me miró largo, y por primera vez en años, me dijo, «Mamá», con la voz entera, «Mamá». Y ahí se le quebró apenas. «Gracias por un testamento que no me compra, me acompaña». La abracé. No el abrazo de remiendo, sino el que se da para celebrar un piso. Sentí su corazón rápido contra mi clavícula. Olí el perfume cítrico que ahora ya reconozco como su olor de oficina y lluvia. «Vamos por un pan dulce», propuse. «Y me cuentas, si quieres, lo de esta tarde», asintió. Caminamos al ritmo de gente que no huye, con la carpeta color vino entre las dos. Esa tarde, el cielo se puso del color de los duraznos antes de madurar, naranja pálido con una tristeza escondida. Yo herví agua para otro té manzana, canela y un clavo de olor, y me quedé con la taza entre las palmas, esperando el mensaje que Camila había prometido. «Te aviso cuando termine de hablar con él». Llegó a las 8:15. «¿Puedo ir?», respondí con la ubicación, aunque ya sabía llegar de memoria. 10 minutos después, la llave giró en la cerradura con el mismo cuidado de cuando era adolescente, y volvía tarde. Entró con el pelo húmedo y una línea roja en el puente de la nariz, señal de los lentes que se quita cuando le pesa la cabeza. «¿Cenaste?», pregunté. Negó con la cabeza. Puse a tostar 2 rebanadas de pan y pasé manteca con el dorso de una cuchara. El olor a pan caliente abrió un poco la ventana de su cara. «Hablamos», dijo, sentándose. «Él cree que todo esto es un espectáculo, que lo del comedor es postureo social, que tú me estás comprando con condiciones. Le dije que cuando alguien te compra, te saca voz, y que tú, lo único que hiciste, fue devolverme la mía». Dejó las manos sobre el mantel como quien entrega una prueba. «También dijo», continuó, mirando el borde de su taza, «que la herencia debería ser nuestra base para una casa más grande». Le expliqué lo de la cláusula social, lo del plan B, lo de la placa con nuestro apellido si yo no cumplo. Se rió. Dijo que no iba a regalar mi dinero a desconocidos. «No es tu dinero», dije, sin filo. «Todavía no. Y quizás nunca. Es una promesa con camino». Me miró buscando un farol, no un sermón. Le propuse terapia. Dijo que no es necesario, que lo nuestro no tiene por qué complicarse con terceros. Le contesté que un tercero ya entró cuando yo me fui de casa sin hablar, y que ahora el tercero es el tiempo. 6 semanas, y hoy la carta de cierre. Se enojó y pidió espacio. Le dije que perfecto, que yo también lo necesitaba, pero no ese espacio que deja huecos donde entra cualquier viento, sino un espacio con puerta y reglas. Se quedó callada. La tostada crujió entre sus dientes con esa música de sofá viejo. Abrí el cajón de los manteles y le pasé el que tiene flores azules. Se secó una lágrima con la esquina, como si fuera precisamente para eso. «¿Te vas a quedar?», pregunté. No, dijo con una calma sin alardes. «Me voy a mi departamento. Quiero estar en mi cama». «Pero…», se levantó. Titubeó. «¿Me prestas la manta gris?», la de lana gruesa. «Prometo devolverla lavada». Se la di doblada. En la puerta se detuvo. Mamá dijo, buscando si la palabra todavía era nuestra: «Si en algún momento te pesa este plan, me lo dices. No quiero que esto se convierta en una religión». «Las religiones sin amor hacen daño», respondí. «Las reglas sin cariño también. Si algo pesa, lo reacomodamos». Asintió y se fue con la manta al brazo, envuelta en una dignidad recién planchada. La consecuencia pública agarró otra forma al día siguiente. A las 11, me llamó Abril. «Perdona la intromisión», dijo con su voz de mesa ordenada. «Recibí una consulta lateral. Tu yerno me escribió por LinkedIn. Quería saber si un testamento con cláusulas de conducta
podía impugnarse por discriminatorio. No respondí nada, por discreción. Solo te aviso para que lo tengas en el radar. Solté el aire por la nariz, como quien apaga una vela. Gracias por avisar, dije. No haré nada con eso. Dejaré que el papel haga su trabajo, sostener lo que decidimos. Ese es el punto, respondió. El papel sostiene, no ataca. Cortamos. Me serví café y pensé en las cosas que un papel no sostiene: el miedo, la humillación, el orgullo herido, y enloquecí, la memoria de lo que prometimos cuando el ánimo estaba lúcido. A la tarde, me fui al comedor. Las ollas hervían, y el vapor empañaba los azulejos. El cuchillo de Nora repicaba sobre la tabla, Belén tarareaba algo sin letra, y los chicos de secundaria que venían de voluntarios reían bajito, con un respeto nuevo por la cebolla. Camila llegó con una caja de guantes, y su pelo recogido en un rodete práctico. Hoy me toca postre, anunció. Arroz con leche y canela, simple pero honesto. Los viejos, en fila, recibían los platos con esa gratitud que es una mezcla de hambre y cortesía. Una mujer con saco de lana verde, de unos 70, tomó su ración, miró a Camila, y se detuvo como quien reconoce un olor de infancia. «Usted es la hija, ¿verdad?», preguntó, mirando mis manos. «Sí», respondió Camila, sin saber bien si se trataba de un examen o de una caricia. «Soy la hija». La mujer sonrió con una dentadura despareja. «Su mamá me enseñó a usar WhatsApp», dijo. Orgullosa como quien dice, aprendí a nadar. Gracias a eso le mando fotos a mi nieta en Mendoza. Dígale que el arroz de hoy tiene la cocción justa. No todos saben escuchar el hervor. Camila rió. Y en esa risa no había altivez. Había hogar. Se lo digo, prometió. Y si quiere, mañana le enseño a mandar audio. Así, le cuenta a su nieta cómo huele la canela. La mujer siguió su camino con un sí que parecía una flor en el bolsillo. Esa noche, la familia Ancha exigió escenario. Lidia organizó una reunión de hermanos por videollamada. Éramos 4 recuadros. Ella y Ernesto en el living. Mi hermano menor Tomás con su hija pidiendo aparecer. Y yo con el teléfono apoyado en una taza. Voy al punto, dijo Ernesto, acostumbrado a creer que los puntos le pertenecen. Están circulando comentarios, que estás manipulando a Camila con un testamento, que eso no se hace. ¿Comentarios de quién?, pregunté, con una calma que me pedía respaldo en la espalda del sillón. Del marido, dijo Tomás, incómodo. Es amigo de un cliente mío, lo dijo en una parrillada, que le están manejando la herencia a su mujer. La herencia de Camila la maneja Camila, contesté, y el testamento lo manejo yo, que soy la de la firma. Fin de la clase. No te pongas irónica, saltó Ernesto. Esto es serio. Por eso, precisamente, no vamos a debatirlo en una videollamada, corté. Si alguien tiene dudas legales, que hable con la notaria. Si alguien tiene dudas morales, que me invite un café, pero no voy a pedir permiso para tener límites. Lidia tomó la palabra con una voz menos punzante. Él dudó. Él te pintó como secta. Yo sé que no es así, pero la gente no sabe. Y comenta. Que comenten, dije. Las palabras se gastan cuando no encuentran pared. Nuestra pared es la coherencia. Si dentro de 6 meses Camila decide que no quiere el plan, habrá un fondo con nuestro apellido y una placa. Si quiere, estará conmigo. No hay castigos, hay consecuencias. Diferencia sutil, pero importante. Tomás levantó el dedo, como en primaria. Yo, dijo, yo quiero decir que me gusta verte así. No por lo del testamento, que me asusta un poco, sino buscó por la espalda recta. Antes, estabas como doblada. Perdón si suena feo. Suena honesto, respondí. Y te lo agradezco. Cortamos la llamada después de prometer un asado presencial el mes siguiente.
Guardé el teléfono en el cajón de los manteles, sí. Ahí guardo demasiadas cosas y me senté en la mesa con un cuaderno. Escribí 3 líneas que no quería olvidar. No explicar en exceso. Sostener sin exhibir. Recordar que Camila no me debe resultados, me debe presencia. El viernes, Camila llegó temprano al comedor. Traía un sobre manila. Es una tontería, dijo, dándomelo. Pero quiero que lo tengas. Adentro había una fotocopia del testamento, en la parte donde figura la cláusula social. Había subrayado una frase con marcador amarillo. Si la heredera no cumple con las conductas pactadas, el porcentaje X pasará automáticamente al fondo de becas, Marta y Camila. Al margen, con virome, escribió, que pase o no pase, esto ya nos puso en el mismo renglón. Se me aflojó algo atrás de la garganta. ¿Puedo enmarcarlo? Bromeé. Por favor, no río. Es feo. Mejor lo guardas en tu caja de zapatos. Lo puse ahí, entre fotos y cartas, sabiendo que algún día, cuando yo no esté, esa caja le hablará de mí sin gritos. A media mañana, apareció su marido en la puerta del comedor. No entró, se quedó al borde, con la sombra de la visera recortándole los ojos. ¿Podemos hablar?, dijo, sin mirar a nadie más. Camila me buscó con los ojos. Yo seguí cortando pan, sin convertir la cocina en teatro. 5 minutos, dijo ella. Afuera. Los vi por la ventana. Gestos conocidos. Él con las manos al bolsillo, ella con los hombros sin encogerse. No oí las palabras, pero adiviné el guión. Pedidos, reproches. Ese te extraño que a veces es solo extraño que no seas como antes. Al cabo de un rato, Camila señaló el reloj y él elevó las cejas en un ya. Ella dijo algo corto, definitivo. Él se fue. Camila volvió con la piel intacta y un resto de temblor en los dedos. Me pidió que pensemos bien lo del fondo, que por qué ensuciar el apellido con una placa. Le dije que un apellido se ensucia con acciones, no con placas. Y que el apellido, si termina en un aula becando a una chica que no conocemos, se limpia solo. Se ató el delantal. ¿Quieres que tomemos aire?, pregunté. Quiero servir el arroz, respondió. Cuando muevo la cacerola, se me acomodan las ideas. La vi volver al fuego con la serenidad de quien encontró su altura. Y yo, detrás de ella, me encontré la mía. Ni encima ni debajo, al lado. El domingo siguiente, nos sentamos en mi sala con la carpeta color vino y la manta gris doblada sobre el respaldo del sillón. La tarde tenía el olor a polvo leve de los libros viejos. Camila puso el celular en modo avión. Quiero proponerte algo, dijo. Que hagamos una lista de cosas pequeñas que me ayudan a no irme. No obligaciones gigantes. Pequeños hábitos. Te digo 2. Y tú me dices 2. Voy a sentir. Yo, mandarte un mensaje los lunes al mediodía, aunque sea un estoy, y no cancelar el comedor por motivos que no sean salud o trabajo realmente urgente. Yo, no revisar tus redes buscando pistas de tu ánimo, sonreí por mi propia ridiculez, y no hablar de ti en diminutivo cuando te presento Camilita. ¿Eres Camila?, rió. Escribimos 4 líneas en una hoja cuadriculada, con letras sin adornos, y la pegamos en la puerta de la heladera, con un imán en forma de naranja. No quiero que esto sea una vitrina, dije, solo un recuerdo amable. Que el amor tenga heladera, dijo. Me gusta. Se levantó. Tomó la manta y me la devolvió, lavada y con olor a jabón blanco. La próxima te devuelvo también un gesto, añadió. Voy a invitar a Lidia a mi taller de lectura. Quiero empezar a tejer con ella otras maneras. Se fue con una paz trabajada, no de película. Yo me quedé mirando la hoja en la heladera y entendí que, a veces,
La reconciliación no es un abrazo sino un horario. El centro de mediación quedaba en un edificio antiguo con mosaicos hidráulicos en el hall y olor a desinfectante diluido. Afuera lloviznaba como si una persona tímida estuviera regando el mundo. Llegamos 15 minutos antes. Camila llevaba una carpeta de tapas duras la misma color vino, y un bolígrafo que hace clic con un sonido pequeño, insistente, cuando está nerviosa. Yo me quedé en la sala de espera con un vaso de agua de bidón. Ella entró a la sala 3 bajo un cartel que decía: escuchar es un verbo. La mediadora se llamaba Teresa. La conozco de vista, pelo corto canoso, ojos de quien registra sin juicio, manos que siempre buscan un pañuelo. Pasaron 5 minutos, 10, 15. El reloj de pared marcaba los segundos con un golpecito hueco, como si alguien tocara a una puerta invisible. Cuando por fin se abrió la sala, él apareció primero. Lo vi sin verme, con esa seguridad que solo tiene quien todavía cree que las palabras son martillos. El perfume a madera de su colonia se mezcló con la lluvia y el cloro. Entró al baño. Camila y Teresa se asomaron un segundo. Teresa me hizo con la cabeza un gesto breve de «todo bien». Yo apreté el vaso con las 2 manos y un borde de agua se me volcó en la falda. La mancha no me molestó. A veces se agradece una pequeña tarea física secarse para no pensar. Cuando él volvió a entrar, cerraron. Yo me quedé con el ruido de la puerta, un clic suave, el pestillo encajando como un punto al final de una frase. No escuché nada más. Esa es la virtud y la crueldad de las buenas puertas. Protegen el proceso, te dejan en el pasillo de tu propia paciencia. 45 minutos después, se abrió. Camila salió primero. Miró el piso, respiró. Subió el mentón. Tenía los ojos vidriosos, pero su columna vertebral era una línea recta, sin alardes. Él se quedó atrás, hablando bajo con Teresa. Asentía con esa forma de asentir que dice: acepto porque me conviene. Yo me paré, dispuesta a nada más que ser abrigo. ¿Café?, pregunté. Café, dijo ella. Y luego vamos al comedor. En la cafetería de la vuelta el vapor dibujaba figuras inestables sobre la máquina. Pedimos 2 cortados y una medialuna para compartir. Camila puso la carpeta encima de la mesa y la abrió como quien pone un mantel. Me mostró una hoja con el membrete del centro. Acuerdo provisorio de convivencia y finanzas. Se me clavó una palabra. Provisorio. La provisionalidad tiene algo de techo corredizo. Si te toca sol, agradeces. Si llueve, vuelves a moverlo. Punto 1 leyó. Separación de gastos. Cada cual asume sus consumos personales. Punto 2. No uso de la herencia futura ni expectativas de ella como argumento en discusiones. Punto 3. Terapia individual. A elección, con constancia mensual. Punto 4. Silencio respetuoso sobre el fondo y la placa. Punto 5. Evaluación en 6 semanas. Con testigos, si hace falta. Hizo una pausa para morder la medialuna. El azúcar impalpable le dejó un polvo mínimo sobre el labio. Se lo quitó con el dorso de la mano. ¿Y tú?, pregunté. Yo agregué un punto 6, dijo. No mentir con cosas pequeñas. Es mi talón de Aquiles. Cuando me da miedo, me vuelvo esquiva. Si no puedo decir no quiero o no hoy, termino diciendo quizás, y es mentira, no lo quiero más, asentí. En los matrimonios y en los duelos, la honestidad es más útil que la valentía. A veces son la misma cosa. Otras, no. Él firmó, añadió. A regañadientes, pero firmó. No por convicción. Lo sé, sino porque así, dijo.
Nadie podrá decir que yo no intenté. El papel sostiene, repetí, la frase de Abril. Lo demás lo tendremos que sostener nosotras con hábitos. Caminamos hasta el comedor bajo la llovizna que ahora ya era lluvia timorata. El techo de chapa cantó su propio himno al agua. Dentro, el aire olía a cebolla y laurel. Nora, con su delantal de flores, nos saludó con la cuchara en alto. Hoy hay guiso de lentejas, anunció, cariñoso para el frío. Camila se ató el pelo con un elástico negro y se puso a cortar zanahorias. El ritmo del cuchillo acompasó su respiración. Yo me encargué del pan y del té. A la hora del servicio, ella tomó el cucharón. Vi cómo miraba a los ojos a cada persona y decía, buen provecho, como si fuera una bendición antigua que recordaba de memoria. Una chica de 20 y pocos, con capucha gris, se quedó cerca de la puerta. Tenía las manos metidas en el bolsillo, como guardando algo frágil. ¿Te sirvo?, le preguntó Camila. Después, dijo la chica. Estoy esperando a mi nene. Está con su abuela. Yo vine a mirar nomás. Mi mamá decía que el hambre se mira antes que se vence. Camila le sonrió con suavidad. Puedes mirar, dijo. Y cuando te dé hambre, aquí estamos. La chica asintió. Se quedó ahí un rato largo, como si necesitara acostumbrar el corazón a la idea de recibir. Esa semana trajo otra consecuencia pública, esta vez sin ruido. Abril me llamó para firmar el documento de creación del fondo. Era un formulario sobrio, con casilleros para objetivos, alcance, reglas de uso. Fijamos un nombre discreto. Fondo Marta y Camila para primeras oportunidades. Lo dejamos ligado a una cuenta con 2 firmas, la de Abril para control, y la mía, o la de Camila para movimientos, y una regla de oro. El 60% para becas de cursos cortos, gastronomía, electricidad, informática, el 40% para insumos de estudio, libros, transporte. Firmar fue sencillo, celebrarlo, no tanto. La alegría que llega por oficio te pide pudor. Compré una tarta de ricota en la panadería y la llevé al comedor. La cortamos en porciones pequeñas y las repartimos como quien entrega la miga de una buena noticia. Camila pegó, con cinta transparente, un papel en el corcho. Se buscan historias para becar. Cuéntanos la tuya. Sin vergüenza. La primera historia llegó 2 días después. Era la de la chica de la capucha. Se llama Milagros. Tiene un hijo de 4. Le tiembla la voz como a quien quiere y teme a la vez. Camila la escuchó con la misma cara con que mira el hervor, prestando atención. Esa tarde redactamos juntas, con Abril por teléfono, el primer acto simple para una beca, un curso de panadería de 3 meses, con ayuda para el colectivo. Milagros lloró silenciosamente cuando firmó. Camila también. A mí se me humedecieron los ojos por contagio y por gratitud. Esto, susurró Camila, es más que una cláusula, es una mesa. La familia, entre tanto, había cambiado de tema porque las familias hacen eso. Rotan el centro de gravedad para no marearse. Lidia me envió un audio. Fui al taller de lectura de Camila. Leímos a Mistral y terminé llorando como una nena. Gracias por invitarme. Quiero repetir. Tomás, por su parte, apareció un sábado con una silla destartalada y una lijadora prestada. Si vamos a colgar una placa algún día, dijo, medio en broma, medio en serio, no la vamos a colgar en una pared fea. Se pasó la tarde lijando y pintando. Cada vez que un nieto corría cerca, les decía con voz de abuelo improvisado: no toquen, que la dignidad está secando. Ese mismo sábado, el marido de Camila no llamó, tampoco el domingo. El silencio, cuando ha habido ruido, asusta, pero aquel silencio no tuvo filo.
fue un campo en barbecho. Camila me escribió un mensaje simple. Hoy hice sopa de calabaza. Me quedó espesa. Igual me gustó. Yo contesté con una foto de la heladera y nuestra hoja cuadriculada. Le puse un corazón azul sobre el imán naranja. Pequeñas ceremonias, grandes respiraciones. La sexta semana se acercaba como esas fechas que uno sabe que van a doler y a sanar a la vez. Aniversarios, cumpleaños, exámenes. Camila propuso que, antes de la reunión de evaluación, hiciéramos una cena en mi casa. Pocas personas, mucha comida casera, ningún brindis obligado. Invitamos a Lidia, a Tomás, a Nora, y con un mensaje formal, sin emoticones a él. No estoy segura de que venga, me dijo, sin tonalidad de reproche. Pero la invitación le hace saber que esta casa no es un tribunal. Es un punto. El día de la cena, el departamento olía a tomate confitado y albahaca. Puse velas bajas en la mesa y servilletas de tela. Cuando el timbre sonó, mi corazón hizo ese pequeño salto antiguo. Era Nora con un postre de galletitas y café, su especialidad, y una sonrisa que se le arrugaba en los ojos. Lidia llegó con un libro y un frasco de mermelada que etiquetó para después. Tomás trajo pan caliente envuelto en un paño. Cuando sonó otra vez el timbre, todos nos miramos. Era él. Entró con un aire más humilde que de costumbre. No hubo abrazos, hubo saludos. Se sentó en la punta de la mesa, pidió agua, comimos, hablamos de cosas pequeñas, el precio del tomate, el clima, un artículo sobre ciudades caminables. La conversación evadió el tema como quien bordea un charco sin mojarse los zapatos, hasta que él, con los dedos golpeando el borde del plato, se aclaró la garganta. Dijo, yo he dicho cosas feas. Perdón. No sé si perdón alcanza. Lo digo igual. Me sentí desplazado. Entiendo que lo que hicieron es de ustedes. Miró a Camila, no lo supe leer. Me dio miedo, y me puse a explicar todo como si tuviera razón. Pienso probar la terapia, como dice el papel. No prometo que me guste, pero voy a ir. Nadie aplaudió. No hacía falta. Camila tomó aire antes de hablar. Gracias por venir, dijo. No estamos celebrando nada, estamos practicando. Si la terapia te sirve, bien. Si no, también. La evaluación es en 2 días. Allí hablamos de nosotros. Hoy solo quería que comiéramos como adultos que comparten lenguaje. Él bajó la vista. Dijo, gracias por la comida. Tomó un trozo de pan. Yo pensé en lo extraordinario que es a veces lo ordinario. Masticar sin apurarse. Cuando se fue, la casa quedó con el olor mezclado de comida y lluvia. Lidia recogió platos. Tomás lavó. Nora canturreó un bolero. Camila me ayudó a doblar las servilletas. Mientras lo hacíamos, me susurró, no sé qué va a pasar, pero sé que ya no me hablo mintiendo. Le apreté la mano. Eso dije, ya es un destino. Nos quedamos un momento en la cocina, en silencio amable, mirando cómo la vela de la mesa bajaba de tamaño sin quejarse. La evaluación a las 6 semanas fue un martes con cielo de aluminio. En la sala 3 del centro de mediación, Teresa había puesto 3 vasos de agua y una caja de pañuelitos, como si fueran piezas de un altar sobrio. Camila entró con su carpeta color vino. Él llegó con un cuaderno espiral y un bolígrafo nuevo. Yo me quedé, como la vez anterior, en la sala de espera, con el zumbido del dispensador y el reloj marcando los segundos como gotas. Repasemos, dijo Teresa cuando cerró la puerta, lo que se sostiene y lo que no. En el pasillo, yo escuchaba un murmullo parejo, sin picos. A los 20 minutos, la voz de Teresa subió apenas, como cuando una maestra marca el compás. No desordenemos. Luego, silencio. Después,
el rasgar de una firma. Camila salió con la mirada firme. Me mostró, ya en el hall, una hoja con membrete, acuerdo de 6 meses, debajo, 4 columnas, finanzas, tiempo, palabra, cuidado. Separamos por completo las cuentas. Hay 3 transferencias fijas y nada más, me resumió. También pactamos horarios. 2 noches a la semana son mío de verdad. Una de ellas es para el coro. Y firmó terapia individual, sin excusas. Si falta, se pausa la convivencia. ¿Y la palabra? Pregunté. Promesa simple. No usar el fondo, la carta ni el comedor en discusiones. Ni para bien ni para mal, sonrió. Si rompe esa regla, queda escrito que pedirá disculpas, públicamente. Caminamos despacio hasta la puerta. La lluvia del techo se había convertido en una neblina fina. Él venía atrás, guardando papeles en el cuaderno. Gracias por, dijo, sin completar la frase. Hizo un gesto mínimo con la cabeza, como quien saluda a su propia derrota educada. La consecuencia pública llegó 2 días después, en el comedor. Habíamos anunciado con un cartelito de corcho, un mensaje en el grupo del barrio y el boca a boca de Nora, la primera beca del Fondo Marta y Camila. Nada de discursos largos. Un café, un aplauso, una hoja firmada y un abrazo si nacía solo. El salón olía a pan tostado y guiso suave. Camila llevó su carpeta, yo el mate, Nora el postre de galletitas. Milagros, la chica de la capucha, había venido con su nene y con su mamá. Abril se conectó por videollamada en un celular apoyado contra un salero. Lidia acomodó sillas. Tomás trajo una tablita de madera para la placa que, por ahora, no colgaríamos. Él apareció a la hora en punto. Se quedó contra la pared del fondo, con las manos juntas. No cruzó miradas, pero estaba. Eso ya era distinto. Buenas tardes, dijo Camila, cuando todos encontraron su lugar. No voy a hablar mucho. Este fondo existe para primeras oportunidades. Hoy, Milagros va a empezar un curso de panadería. El apoyo incluye la cuota y los pasajes, y algo más que dice el papel, pero no se puede imprimir, que aquí la vamos a alentar cuando quiera bajar los brazos. Milagros firmó con la punta del virome temblando. Aplausos. Su mamá lloró. El nene, ajeno a las ceremonias, se concentró en la miguita de pan, deshaciéndola en montañitas. Abracé a Milagros. Tenía las manos frías y la mirada de quien por fin vio una escalera con baranda. Fue entonces cuando él levantó la mano. Perdón, dijo, sin buscar un escenario que no le pertenecía. ¿Puedo? Solo un minuto. Camila lo miró. Hizo un gesto pequeño que significaba una palabra, no una apropiación. Él se aclaró la garganta. El salón se aquietó. El olor a guiso y a piso recién fregado llenó el espacio entre cada sílaba. Yo dije cosas feas, empezó. En privado y en voz alta. Sobre este lugar. Sobre el fondo. Sobre lo que no entendía. Hoy vine a mirar y a callar, pero también a pedir perdón. Me equivoqué. No supe separar mi miedo de mi opinión. Me hago cargo, y me comprometo a no opinar donde no ayudo. No hubo vítores. Hubo un murmullo de, así está bien. Camila no lo abrazó. Le sostuvo la mirada y asintió despacio. Teresa, la mediadora, que había pasado para dejar unos folletos, levantó el pulgar como quien certifica un paso, no una meta. Nora, diplomática por oficio de cucharón, cortó la tensión con su voz cantadita. Y ahora, el postre, que el perdón entra mejor con café. Risas suaves. La gente se sirvió. Milagros guardó su copia del acuerdo doblada en 4 y la puso cerca del corazón, en el bolsillo delantero de la campera. La noticia mínima, sin fotos,
Con letras sobrias salió en el boletín del barrio. Primera beca de un fondo vecinal para oficios. Nadie mencionó apellidos. Sí apareció una frase que me hizo cosquillas en el pecho. La dignidad se organiza. Lidia la subrayó con lápiz. Tomás recortó la nota y la pegó con cinta en la heladera del comedor. Yo pensé en la carta de Marta, aquella que nunca envió. No hacía falta mostrarla. Bastaba convivir de forma tal que su miedo se volviera herramienta, no dogma. En el trabajo de él, una oficina donde mandan más los hábitos que los jefes, algunos compañeros leyeron el boletín. No se lo celebraron ni se lo cuestionaron, solo le hicieron la broma de siempre, pero sin veneno. «¿Y vos no diste discurso?» Él sonrió con la boca chica. «No. Hoy aprendí a sostener sillas», contestó. Yo supe de esa frase por Camila, que la repitió en la mesa del domingo con cierto asombro. Las consecuencias, a veces, no son castigos, son redimensiones. La segunda consecuencia llegó en la parroquia donde Camila canta. El director del coro, un hombre con paciencia de jardinero, anunció que harían un pequeño concierto para recaudar útiles. Camila cantaría un solo en Gracias a la vida. Ella dudó. No sé si corresponde, me confesó, camino al ensayo, cantar agradecida cuando todo está tan a medio hacer. El agradecimiento no es un punto de llegada, le dije. Es una postura para caminar. El día del concierto, el templo olía a cera y madera antigua. Las voces se mezclaron con el eco de las paredes altas. Cuando le tocó el solo, Camila respiró hondo y cantó como quien riega una planta que no sabe si ya prendió. En la segunda fila, él estaba con las manos apoyadas en las rodillas, inclinándose levemente hacia adelante, como si escuchara una explicación importante. Al final, no hubo flores. Hubo una bolsa de cuadernos nuevos y lápices. Lidia los acomodó en cajas con la prolijidad de quien conoce el peso de cada cosa. A la salida, una vecina mayor me tomó del codo. La chica tiene una voz que no grita, dijo. Eso hace más silencio que un grito. Sí, respondí, y enseña mejor. La tercera consecuencia fue doméstica y por eso, fundacional. En la casa de Camila, que sigue siendo casa compartida, aunque con líneas bien pintadas, colocaron en la entrada un pequeño perchero con 3 ganchos y un pizarrón. Arriba, Camila escribió con tiza: acuerdos, no prometer lo que no se puede, no leer lo que no nos corresponde, preguntar antes de tocar. Él agregó, con letra distinta: reponer el papel higiénico. Nos reímos cuando lo vimos. Pero yo entendí. A la convivencia se entra por la puerta de las pequeñas cosas. Esa tarde, mientras yo pelaba manzanas para un budín, él llegó con una bolsa de herramientas. Vengo a arreglar el enchufe del living, dijo, mostrando el tornillo que siempre quedaba flojo. Y a pedir una cosa. Si alguna vez sienten que tengo que pedir perdón otra vez, díganmelo. Prefiero eso a que me suelten de la mano sin aviso. Camila no prometió nada. Lo miró con seriedad responsable. Si corresponde, lo haremos, respondió. No para salvarte, para no volvernos nosotras personas que callan. Él asintió. Arregló el enchufe. Antes de irse, dejó sobre la mesa un comprobante de su primera sesión de terapia. Nadie lo aplaudió. Lo guardamos en una carpeta transparente, la misma donde está la copia del acuerdo. A medida que las consecuencias se acomodaban, la familia dejó de pronunciar la palabra carta, ya no hacía falta. En su lugar, aparecieron otras: turnos, lista, beca, pizarra. Lidia empezó a leer poemas en voz alta los jueves en el comedor. Tomás enseñó a lijar a 2 chicos que quieren aprender carpintería.
Nora, tercera madre de medio barrio, organizó un taller de merienda, cómo preparar cosas ricas con poco. Una tarde, nos juntamos para revisar el corcho grande. Arriba, un papel nuevo. Becas otorgadas. 1. Panadería. 2. Electricidad domiciliaria, en proceso. Milagros, con gorro de lana, trajo pan casero. Tenía las manos tibias y harina en la frente. Su nene corría entre las sillas. Él, apoyado discretamente contra la pared, le alcanzó una servilleta cuando se le cayó un trocito al piso. Gracias, dijo ella, sin saber quién era. Y eso estuvo bien. Todo eso, las voces, el pan, la lista, era la consecuencia pública que yo había deseado. No un escarnio, sino un orden compartido. La verdad dejada a la vista como se dejan a la vista las frutas en la mesa, para que no se pudran en la alacena. Esa noche, al volver a casa, Camila se quedó en el umbral un segundo largo, como quien toma una fotografía con los ojos. El pasillo olía a tierra mojada. En el cielo, la luna tenía un borde borroso de nubes. ¿Sabes?, me dijo. Antes pensaba que la justicia era ruido y sentencia. Ahora veo que también es horarios, firmas, sillas, cucharones, cuadernos, canciones, lo pequeño, repetido, y cartas que no hace falta mostrar, agregué. Y cartas, repitió, en voz muy baja que se vuelve en voz. La abracé. La llave giró sin esfuerzo. Dentro, la casa nos reconoció como si fuésemos un libro vuelto a abrir por la misma página. La mañana en que por fin me animé a abrir el baúl de cedro de mi madre, el sol entraba por la ventana como una cinta tibia, y el departamento olía a jabón de coco. El baúl crujió con el mismo quejido de siempre, el que yo confundí de niña con un regaño, y ahí estaba. La carpeta manila con la caligrafía redonda de Marta. La carta que nunca envió, seguía suelta, sin sobre. La leí otra vez, no para confirmar lo sabido, sino para escucharla como si me hablara al oído. Hija, me callé por miedo a perderte. Apreté demasiado porque nadie me enseñó a soltar. Sus palabras ya no me pinchaban, me curaban. Acaricié el borde del papel. Le di gracias en voz baja. La puse de vuelta. No como secreto, sino como semilla. Desde aquel concierto en la parroquia, nuestras semanas encontraron una respiración nueva. Los lunes, Camila y yo revisábamos la pizarra del comedor y el calendario de becas. Los miércoles yo ensayaba con el grupito de lectura de Lidia. Empezamos por Idea Vilariño y terminamos siempre en recetas. Los jueves, Camila iba a terapia. Yo la esperaba con 2 tazas de té de tilo y el silencio disponible. Los sábados, él sin aspavientos pasaba a martillar alguna cosa pendiente y dejaba, discretamente, un recibo de transferencia bien hecho, como si aprendiera a decir «cumplí» en otro idioma. Una tarde de viento norte, fuimos al cementerio. Llevamos flores del puesto de don Eliseo, clavelinas baratas, preciosas igual, y un pañuelo blanco. Camila no quiso hablar mucho, yo tampoco. Puse la palma sobre la lápida de Marta, y me sorprendió lo tibia que estaba, como si guardara sol en sus letras. Entonces le conté. Del fondo, de Milagros con su pan, del enchufe que ya no chispea, del coro, de la disculpa pública que no fue espectáculo, del cuaderno de cuentas con faltantes 0. Le dije. Solté, ma. Te solté a vos, y me solté yo. Camila, a mi lado, apretó mi brazo. Gracias por no convertir tu herida en mi ley, me murmuró. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que las 3, mi madre, mi hija y yo, respirábamos en la misma frase. La sanación no llegó con fanfarria,
Vino con orden de heladera, etiquetas en frascos, horarios de descanso, listas breves. Aprendí a cocinar para dos de nuevo para Camila y para mí, sin la ansiedad de llenar platos para olvidar silencios. El domingo al mediodía, cuando abríamos la ventana de la cocina, subía un olor a salsa de los vecinos que nos hacía reír. ¿Nos habrán copiado la receta?, decía Camila. Ojalá, contestaba yo, compartir es ganar. El fondo Marta y Camila otorgó su segunda beca a un pibe para curso de electricidad. Tomás lo tomó de ayudante un par de tardes. Volvió con las manos negras y una sonrisa que le quedaba gigante. Esa tarde pegamos la segunda tarjetita en el corcho. Camila sacó su celular, no para subirlo a ninguna red, sino para fotografiar la lista como quien guarda la primera palabra escrita de un hijo. A la noche, me mandó la foto por mensaje con 2 palabras: vamos bien. Él, mientras tanto, seguía yendo a terapia. No pregunté detalles. Aprendí, por fin, el arte de no administrar la vida ajena. Hubo una noche en que se quedó más de lo previsto. La tostadora se había quemado y quiso revisar el cableado. Camila le puso un límite sin aspereza. A las 8, por favor, nos quedamos nosotras, dijo, mirando el reloj. Está bien, respondió, sin justificarse. Gracias por avisarme. A las 8:05 guardó las herramientas, juntó los restos de cable, limpió las migas. Se fue con las manos vacías. Yo me quedé en la puerta, con esa extraña sensación de estar viendo algo pequeño y gigantesco a la vez. Un hombre aprendiendo el tamaño de su sombra y de su sitio. En casa, yo volví a cantar bajito al lavar los platos. Nunca fui de voz grande, pero a veces el agua hace de orquesta. Me descubrí tarareando Caminar despacio, como un mantra. Antes, esas palabras me hubieran sonado a renuncia. Ahora eran mi manera de no atropellar lo que estaba creciendo. Una tarde de lluvia, Camila llegó empapada y se plantó en el marco de la cocina con el pelo pegado a la frente y los ojos llenos de brillo. Hoy me ofrecieron coordinar el taller de hábitos en el comedor, dijo. Con pequeño estipendio. No es mucho, pero es mío. Dejé el repasador. La abracé con el cuidado con que se abraza una noticia. Lo ganaste trabajando. Ella sonrió. A veces, las frases simples resucitan lo que uno creyó inviable. Cuando la evaluación de los 3 meses llegó, Teresa nos recibió con té de manzanilla. Es de esas personas que ponen la taza exacta, como si adivinaran qué necesita la mano de uno. Camila y él repasaron su acuerdo. Hubo ajustes mínimos, una noche más para el coro cuando se acerquen los conciertos, un recordatorio automático de las transferencias, un no mensajes después de las 10 que parecía pavada, y resultó milagro. Teresa cerró la carpeta y dijo, no hay final feliz aquí, hay continuidad, y eso es más difícil y más valioso. Firmaron. Yo firmé como testigo de proceso, no de sentencia. Al salir, el aire olía a tierra lavada. Camila me tomó del brazo. ¿Sabes qué cambió de verdad?, preguntó. Que ya no necesito que él sea otra persona para estar en paz. Lo que necesito es sostener quién soy yo. Y eso no depende de su esfuerzo, sino del mío. La miré. Vi a la niña que me pedía una vuelta más en la hamaca, a la adolescente que me dijo, no me entiendes, cerrando una puerta, a la mujer que ahora abría otras. Vi, sin vergüenza, mis torpezas de madre, enseñando con miedo, y le dije, con la verdad más limpia que encontré, yo también cambié. Dejé de exigir que mi madre vuelva a pedirme perdón con la precisión que yo quería. Su carta me lo pidió como pudo. Yo la recibí cuando estuve lista. Ahora, mi trabajo es no repetirte lo que me dolió,
Si a veces me sale, recuérdamelo. Lo haré, sonrió. Con amor y con tiza. Si hace falta. Reímos. Esa risa se quedó colgando en la cocina como una lamparita tenue que no encandila, pero espanta el miedo. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir el baúl. Saqué la carta de Marta, la doblé con cuidado y la guardé en una carpeta transparente, junto con las copias del acuerdo y la primera foto del corcho con las becas. Es mi archivo de cosas que ordenan, palabras, firmas, nombres propios. No sé si alguna vez la mostraré. Tal vez, cuando alguien me pregunte cómo se perdona, yo conteste, con cosas pequeñas y repetidas. Tal vez diga que la venganza elegante no destruye, acomoda, que el amor no es olvidar, es aprender el peso exacto de cada cosa, lo que se carga, lo que se suelta, lo que se dona, lo que se guarda, y que el perdón, cuando llega de veras, no borra la historia, la escribe mejor. Esta es la parte donde bajo la voz y vuelvo a la cocina tibia de mi casa. Guardo la carta de mi madre en su carpeta transparente y apago las luces una a una. No hay violines ni aplausos, solo respiraciones tranquilas y cosas que funcionan. Una taza sin grietas. Un interruptor que ya no chispea. El corcho con 2 becas pegadas. Y la certeza, recién aprendida, de que el perdón no borra. Acomoda. Si hoy alguien me preguntara cómo se cruza un desierto entre madre e hija, diría que se hace con pequeñas aguas. Una disculpa a destiempo, una sopa llevada sin foto, un límite dicho con respeto, una terapia que enseña a escucharse por dentro. Yo necesité abrir una carta que nunca llegó para leer, por fin, lo que sí estaba. El miedo de mi madre, su historia antes de la mía, su amor imperfecto empujando torpemente hacia el cuidado. Al comprenderla, no la absolví de todo. Me absolví de repetirla. Camila duerme en su cuarto y yo sonrío al recordar su frase. Ya no necesito que él sea otra persona para estar en paz. Necesito sostener quién soy. Quizá de eso se trate, de cuidar quiénes somos en medio de lo que otros pueden o no pueden dar. La paz, descubrí, es trabajo silencioso y diario. Ahora te pregunto a ti. ¿Guardarías una carta que te hirió para convertirla en un mapa, o la quemarías para no recordar el camino? Cuéntame en los comentarios. ¿Habrías hecho lo mismo que yo? ¿Qué palabra perdón, límite, paciencia te salvó alguna vez? Si esta historia te acompañó, comparte tus pensamientos abajo. Me encantará leerte. Y si quieres más relatos de vida, con verdad y esperanza, suscríbete para escuchar una nueva historia cada semana.